Hola a todos, bienvenidos al canal de Pachimuchka y hoy vamos a seguir con la serie de vídeos sobre los participios. En la clase anterior ya hemos estudiado con vosotros los participios activos de presente y hoy nos toca estudiar con vosotros los mismos participios activos pero del tiempo pasado. Vamos a empezar. Si todavía no habéis visto la clase anterior sobre los participios activos de presente, os voy a dejar el enlace por debajo de este vídeo. Ahora aquí arriba también aparecerá el link para ver esta clase y primero vamos a repasar un poquito la información general sobre los participios que ya hemos estudiado en la clase anterior. Primero, como ya hemos hablado con vosotros, los participios причастие на idioma ruso son unas palabras que tienen características del verbo, es decir, son unas palabras que expresan una acción dentro de la frase y además tienen características de los adjetivos. ¿Por qué? Porque tienen las mismas terminaciones que los adjetivos, también cambian su forma dependiendo del número, del género y del caso en el que está sustantivo con el que está relacionado nuestro participio y además responde a las mismas preguntas que los adjetivos. Какой para género masculino, какая para género femenino, какое para los sustantivos de género neutro y какие en la forma plural. También sabemos con vosotros que los participios solamente podemos usar en el tiempo presente en el pasado. No existen formas del tiempo futuro de los participios. Y además ya hemos estudiado con vosotros que tenemos dos tipos de participios. Fijaos en esta tabla. Tenemos participios activos cuando nuestro participio está relacionado con un objeto o sujeto que realiza acción dentro de la frase. También estos participios se llaman действительные y también tenemos participios pasivos cuando nuestros participios están relacionados con un sujeto o con un objeto que no está realizando acción dentro de la frase, sino está bajo influencia de esta acción, cuando sufre acción de otro sujeto o de otro objeto. Entonces, como hemos dicho, tenemos participios activos de presente, que ya hemos estudiado con vosotros, participios activos del pasado, que nos toca estudiar hoy con vosotros, y también en las próximas clases vamos a estudiar participios pasivos en presente y en pasado. Muy bien, perfecto. Ahora, por supuesto, vamos a ver primero cómo formar los participios activos de pasado. Entonces necesitamos un verbo. A diferencia de los participios activos de presente que hemos estudiado con vosotros en la clase anterior, necesitábamos un verbo de aspecto imperfectivo. Pero fijaos aquí, para formar participios activos de pasado, podemos coger cualquier aspecto del verbo, imperfectivo y perfectivo, es decir, participios activos de pasado podemos formar de cualquier verbo, de aspecto imperfectivo, de cualquier verbo. Después hemos dicho en los participios activos de presente que necesitábamos conjugar nuestro verbo y coger su forma en presente para ellos, ellas. Pero fijaos aquí, para formar participios activos de pasado, ahora necesitamos conjugar este verbo y coger su forma para tercera persona en singular, es decir, para él, on, y esta forma tiene que estar en pasado. Tenemos que conjugar este verbo para tercera persona en singular, para él, on, y en pasado, en el tiempo pasado, que es lógico porque hablamos de participios activos de pasado. Muy bien, y después tenemos que añadir unos sufijos. Tenemos sufijo vš y este sufijo lo vamos a añadir cuando antes de nuestro sufijo aparece una vocal, una letra vocal. O tenemos que añadir un sufijo sh cuando antes de nuestro sufijo aparece una letra consonante. Si os acordáis, en participios activos de presente, en la clase anterior, teníamos que saber a qué grupo pertenece nuestro verbo. Aquí no. Aquí tenemos que fijarnos si ante nuestro sufijo está una vocal o una consonante. Y como hemos dicho que los participios son unas palabras que tienen características de los adjetivos, al final tenemos que añadir terminaciones de los adjetivos. Tenemos que añadir terminación i para género masculino, aya para género femenino, yeye si nuestro participio tiene que estar en género neutro y ille en la forma plural.
Entonces, repasamos, para formar participios activos de pasado, tenemos que coger el verbo, puede ser cualquier verbo de aspecto imperfectivo y perfectivo, tenemos que conjugarlo y coger su forma en el pasado para tercera persona en singular, para él, on, para pronombre personal, on, él. Después tenemos que añadir un sufijo vsh si antes de nuestro sufijo está una vocal o sh si está una consonante, y añadir una terminación dependiendo del género en el que está nuestro participio. Muy bien, y ahora vamos a ver los ejemplos cómo podemos formar participios activos de pasado. Fijaos bien que el verbo escribir he puesto en su aspecto perfectivo y imperfectivo. En el aspecto imperfectivo escribir es pisat y su aspecto perfectivo es napisat. Entonces aquí entre paréntesis he puesto el prefijo na. Napisat es aspecto perfectivo y pisat es aspecto imperfectivo, para ver cómo formamos participios del aspecto perfectivo e imperfectivo del mismo verbo. Muy bien, ¿qué hemos dicho con vosotros? Que cuando cogemos el verbo tenemos que primero conjugar este verbo para tercera persona en singular, es decir, para él en el pasado. Y entonces él escribía sería on pisal, ¿no? Con el sufijo el al final. O él escribió on napisal, con el prefijo na. On pisal o on napisal. Muy bien. Ahora tenemos que quitar la letra el sufijo el que tenemos al final. Quitamos esta letra el y ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que tenemos una vocal A. Y ahora hemos dicho que tenemos que elegir entre dos sufijos. Sufijo vsh o sufijo sh. ¿Qué sufijo vamos a poner aquí? Vamos a poner sufijo vsh. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una vocal A. Hemos quitado la letra el que estaba al final y al final vemos que tenemos una vocal A. Por lo tanto, como tenemos una vocal, tenemos que añadir sufijo vsh. Y tenemos pisavsh, pisavsh para aspecto imperfectivo o napisavsh, napisavsh para aspecto perfectivo. Perfecto. Y ahora al final tenemos que añadir una terminación. Y tenemos pisavshi o napisavshi, el que escribió o el que escribía. Pisavshaya, napisavshaya, la que escribía, la que escribió. Pisavsheye, napisavsheye para género neutro. Y pisavsheye, napisavsheye, los que, las que escribían o escribieron. Perfecto, siguiente verbo. El siguiente verbo es leer. El aspecto imperfectivo del verbo leer es chitat y aspecto perfectivo con el prefijo pra. Prachitat, chitat imperfectivo y prachitat perfectivo. Vamos a ver cómo se forma participio activo de pasado de este verbo. Entonces, primero hemos dicho que tenemos que formar o tenemos que conjugar nuestro verbo en pasado y coger la forma para él, para on. Entonces, él leía sería on chital, on chital. O él leyó sería on prachital, on prachital. Entonces, tenemos que hacer lo mismo lo que hemos hecho con el verbo escribir. Tenemos que quitar la última letra el. Y que vemos que nos queda una vocal A. Entonces, si aquí tenemos una vocal, ¿qué sufijo tenemos que añadir? Muy bien, lo mismo que hemos hecho antes con el verbo escribir. Tenemos que añadir el sufijo vsh. Y tenemos para la forma imperfectiva chitavsh, chitavsh, o para forma perfectiva prachitavsh, prachitavsh. Y al final tenemos que añadir una terminación dependiendo del género en el que está sustantivo con el que está relacionado nuestro participio. Entonces sería el que leía chitavshi,
la que leía, читавшая, para género neutro, читавшие, y en la forma plural, читавшие. El que leyó, прочитавший, la que leyó, прочитавшая, en género neutro para aspecto perfectivo, прочитавшие, y las que leyeron, прочитавшие. Por ejemplo, es el chico el que leía esta novela. Это мальчик, читавший этот роман. Это мальчик, читавший этот роман. Es un participio activo porque es el chico el que realiza dicha acción y vemos que el verbo, el que leía, está en el pasado, está con el aspecto imperfectivo. Leía, estaba en el proceso de leer. Por lo tanto, vamos a utilizar participio activo de pasado de su aspecto imperfectivo, ¿no? O, por ejemplo, vamos a coger el mismo verbo de aspecto perfectivo. Es el chico el que leyó esta novela. Vemos que es el participio activo porque el chico el que realiza acción de leer. El que leyó, vamos a coger el verbo de aspecto perfectivo porque ya tenemos un resultado, el chico ya ha terminado de leer esta novela, entonces vamos a coger el verbo прочитать con el prefijo про y vamos a formar participio activo de pasado. Это мальчик, прочитавший этот роман, прочитавший этот роман. Y lo mismo, lo que hemos hecho con vosotros en la clase anterior, nuestro participio activo de pasado podemos intercambiar por pronombre relativo который. Которая, которая, которые, más el verbo del que está formado nuestro participio en el pasado. Por ejemplo, hemos dicho, es el chico el que leía esta novela. Это мальчик, читавший этот роман. Читавший se puede intercambiar por который más verbo. Это мальчик, который читал этот роман. Y va a ser lo mismo. O, por ejemplo, con el aspecto perfectivo, es el chico el que leyó esta novela. Это мальчик, прочитавший этот роман. O podemos intercambiar por nuestro pronombre relativo который más verbo del pasado. Это мальчик, который прочитал этот роман. Muy bien, siguiente verbo. Siguiente verbo es el verbo hacer. Делать es su aspecto imperfectivo y делать con el prefijo с es su aspecto perfectivo. Vamos a formar participio activo de este verbo. Entonces, hemos dicho, tenemos que conjugar nuestro verbo y poner el tiempo pasado para pronombre personal él, on. Y tenemos он делал, él hacía, o он делал con prefijo с, él hizo. Lo mismo lo que hemos hecho con dos verbos anteriores, tenemos que quitar la última letra L y tenemos дело o сделала, ¿verdad? ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una vocal. Entonces, si tenemos una vocal, otra vez tenemos que añadir sufijo вш. Y tenemos делавш en el aspecto imperfectivo o сделавш para aspecto perfectivo. Y después de nuevo tenemos que añadir nuestras terminaciones dependiendo del género. Y tenemos делавший o сделавший, el que hacía o el que hizo, делавшая, делавшая, la que hacía, la que hizo, делавшие, сделавшие para género neutro y делавшие, делавшие, los que, las que hacían o los que, las que hicieron. Vamos a coger un ejemplo. Es el hombre el que hacía esta mesa. Это мужчина, делавший этот стол. Es un participio activo porque nuestro hombre, el que está haciendo acción de hacer la mesa, es el verbo de aspecto imperfectivo porque está en el proceso de hacer la mesa, hacía, por lo tanto es делавший, y hemos cogido la terminación y nuestro participio está en género masculino porque мужчина, nuestro sustantivo, también está en género masculino. Y la misma frase
Podemos coger, pero con pronombre relativo который. Это мужчина, который делал этот стол. Это мужчина, который делал этот стол. Hemos cogido pronombre relativo который en género masculino y nuestro verbo en el tiempo pasado de aspecto imperfectivo. Y ahora la misma frase, pero con el aspecto perfectivo del verbo. Es el hombre el que hizo esta mesa. Это мужчина, сделавший этот стол. Это мужчина, сделавший этот стол, porque ya tenemos resultado, ya ha acabado de hacer esta mesa. Y esta misma frase podemos hacer con pronombre relativo который. Это мужчина, который сделал этот стол. Muy bien, siguiente verbo. Siguiente verbo es comprar. Este verbo tiene formas de aspecto imperfectivo y perfectivo un poco diferentes. Покупать. Vamos a formar participio de este verbo. Он покупал, él compraba. Hemos dicho que tenemos que coger la forma del verbo en el pasado para él. Otra vez quitamos nuestra consonante él y fijamos en la última letra que nos queda. ¿Es una vocal o una consonante? Muy bien, A es una vocal. Por lo tanto, ¿qué sufijo vamos a añadir? Vamos a añadir el sufijo vsh y tenemos покупавш. Y ahora añadimos nuestra terminación dependiendo del género del sustantivo que tenemos en la frase. Entonces, el que compraba sería покупавший, la que compraba покупавшая, para género neutro sería покупавшие con terminación yeye y las que compraban покупавшие. Y ahora vamos a coger el mismo verbo comprar, pero de su aspecto perfectivo, que es купить. Купить ya no tiene prefijo por delante, entonces conjugamos nuestro verbo para tercera persona en singular en el pasado para él, y él compró sería он купил. Он купил. Quitamos como siempre nuestra letra el que está al final. ¿Y qué letra tenemos? Tenemos letra I, que es una vocal. Por lo tanto, otra vez nos toca poner sufijo vsh. Y tenemos купивш, купивш. Y al final añadimos nuestra terminación. Купивший sería el que compró, купившая, la que compró. Para género neutro sería купившие y las que compraron sería купившие. Muy bien, siguiente verbo. Siguiente verbo es el verbo нести. Ya hemos estudiado este verbo con vosotros, que es el verbo de movimiento, que significa llevar algo en las manos, en los brazos, en la espalda, como una mochila, etc. Y es el verbo de aspecto imperfectivo. Entonces tenemos que conjugar este verbo y coger su forma en pasado para él. Entonces, él llevaba sería он нес. Он нес. ¿Qué vemos aquí con vosotros? Vemos que en el tiempo pasado no aparece el sufijo el como en otros ejemplos que hemos visto con vosotros. Vemos que al final hay una consonante es. Y como es una consonante, ¿qué hemos dicho con vosotros? Que tenemos que añadir un sufijo sh. Entonces sería несший. Несший para género masculino. El que llevaba sería несший. La que llevaba несшая. Para género neutro, несшие. Y en la forma plural, las que llevaban несшие. Y siguiente verbo que también me gustaría ver es el verbo расти, que significa crecer. Es el verbo de aspecto imperfectivo. Cuando lo conjugamos en pasado para la forma él crecía, sería он рос. Он рос. Lo mismo que nos pasó con el verbo нести. Aquí no aparece sufijo el, entonces no tenemos que quitar nada. Igual que en el verbo нести, llevar, aparece la última letra consonante es. Por lo tanto, lo mismo que hemos hecho con el verbo нести, llevar, tenemos que añadir sufijo sh. Y tenemos росший, el que crecía,
Roshaya, la que crecía. Rosheye para género neutro. Y Rosheye, las que crecían. Por ejemplo, mi amigo, el que crecía en el pueblo. Мой друг, росший в деревне. Мой друг, росший в деревне. O lo podemos intercambiar otra vez por pronombre relativo который. Мой друг, который рос. Мой друг, который рос в деревне. Siempre tenemos que poner verbo en el pasado del que está formado nuestro participio. Y como siempre en idioma ruso hay algunas excepciones y me gustaría mostraros el verbo ir, caminar, andar, que es el verbo идти. Aquí el participio activo de pasado es un poco curioso. Vamos a ver por qué. Entonces tenemos que conjugar nuestro verbo идти, ponerlo en el tiempo pasado para pronombre personal él, on, ¿verdad? Y él andaba, él caminaba, sería он шел. Он шел. ¿Y qué pasa aquí? Porque es una excepción. Si vamos a quitar nuestro sufijo el, lo que hemos hecho con vosotros con varios verbos, nos quedará una vocal yo, ¿verdad? Entonces, si es una vocal, tendremos que poner sufijo vš. Pero no, es una excepción. Aunque aquí vemos una vocal yo, no vamos a poner un sufijo vš. Vamos a poner otro sufijo que aquí no lo tenemos. Este sufijo lo vais a ver en muy pocos verbos, pero lo tenéis que saber. En el participio activo de pasado del verbo ir, caminar, andar, tenemos que añadir sufijo dš. No vš, sino dš. Entonces, el que caminaba, andaba sería шедший, шедший. La que caminaba, andaba, шедшая. Para género neutro, шедшие. Y las que andaban, caminaban, sería шедшие. Entonces, este mismo participio, шедший, шедшая, шедше y шедше, nos va a servir para otros verbos de movimiento que provienen del verbo идти, ir, caminar, andar. Por ejemplo, verbo прийти, lo que significa llegar. Él llegó en el pasado sería он пришел. Vemos que tiene la misma forma del pasado que идти, шел, pero con prefijo при. Entonces, al quitar nuestra última letra el, vemos una vocal yo, igual que en el verbo идти, pero no vamos a añadir sufijo vš, vamos a añadir otra vez sufijo dš, porque es una excepción, y tenemos el que llegó, пришедший, la que llegó, пришедшая, para género neutro, пришедшие, es decir, cuando añadimos un prefijo a nuestro verbo идти, ir, caminar, andar, podemos formar varios verbos, como por ejemplo прийти, que hemos visto con vosotros, que es el verbo llegar, o con el prefijo уйти, que es irse. Vamos a usar el mismo participio activo de pasado, que es шедший. Solamente lo que tenemos que hacer es ir añadiendo prefijos delante. Y si por ejemplo vamos a coger el verbo уйти, entonces participio activo de pasado sería ушедший. Hay que coger participio activo del verbo идти y añadir el prefijo delante. Y otra cosa muy importante, chicos, que también quería hablar con vosotros, son los verbos que tienen partículas ya al final, son los verbos reflexivos. ¿Cómo tenemos que formar participios activos de estos verbos? Pues muy fácil. Esta partícula ya la vamos a conservar siempre. Se va a quedar en su mismo sitio. ¿Qué podemos hacer? Podemos, digamos, no fijarnos en esta partícula, tenemos que formar participio activo del pasado como hemos hecho hasta ahora, y cuando ya está formado nuestro participio, esta partícula ya la añadimos al final. Por ejemplo, el verbo интересоваться, que es el verbo interesarse por algo de aspecto imperfectivo, o заинтересоваться con el prefijo за, que es el verbo interesarse por algo pero de aspecto perfectivo. Entonces, cuando lo conjugamos en el tiempo pasado para él se interesaba por algo, он интересовался, es decir,
hemos puesto nuestro verbo en el tiempo pasado para él, pero la partícula ся siempre se queda al final. Tenemos интересовался. La partícula ся no la tocamos, que se queda ahí en su sitio. Tenemos que hacer lo mismo lo que hemos hecho con nuestros verbos anteriores. Quitamos nuestra letra L y nos queda una vocal A. Como queda nuestra vocal A, tenemos que añadir el sufijo vsh. Y tenemos интересовавший, el que se interesaba por algo, o заинтересовавший, el que se interesó por algo. Y la partícula ся la ponemos al final. La partícula ся de los verbos reflexivos siempre tenemos que dejarla en su sitio, no la podemos quitar, tiene que estar al final de nuestro participio. Muy bien, chicos, y ahora para practicar un poquito os voy a dejar aquí una lista de verbos. Ahora intentad vosotros por vuestra cuenta formar participios activos del pasado de estos verbos. Las respuestas correctas os voy a dejar por debajo de este vídeo. Espero vuestras respuestas en los comentarios o por el correo electrónico. Muy bien, chicos, y ahora vamos a practicar y vamos a traducir estas tres frases. Vamos a ver la primera frase. La primera frase es el estudiante el que aprendió idioma ruso. Это студент русский язык. Y tenemos que formar participio activo de pasado del verbo выучить, que es el verbo aprender de aspecto perfectivo. El verbo aprender de aspecto imperfectivo sería учить. Y el aspecto perfectivo es con el prefijo вы. Выучить. ¿Veis aquí un prefijo вы? Entonces es el verbo de aspecto perfectivo. Entonces, hemos dicho con vosotros que lo primero que tenemos que hacer es conjugar nuestro verbo en el pasado y coger su forma para pronombre personal el, on. Vamos a hacerlo. Entonces, él aprendió sería он выучил. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo mismo que hemos hecho antes con vosotros en la primera parte de la clase. Tenemos que quitar nuestro sufijo el, nuestra letra que está al final de esta forma, y después tenemos que fijarnos en la letra que está al final de nuestra forma, de nuestro verbo. ¿Es una consonante o es una vocal? Muy bien, es una vocal, es la letra I. Entonces, si es una vocal, tenemos que añadir el sufijo vsh. Y tenemos выучивш, выучивш. Y tenemos el participio activo del pasado del verbo выучить, aprender, выучивший, выучивший. ¿Por qué hemos puesto terminación y al final? Porque la palabra студент, estudiante, está en género masculino. Por lo tanto, tenemos que añadir terminación de los adjetivos de género masculino. Выучивший. Это студент, выучивший русский язык. Y como hemos dicho antes, nuestro participio lo podemos intercambiar por pronombre relativo который. Y tenemos это студент, который выучил русский язык. Tenemos que poner pronombre relativo más el verbo en el pasado del que está formado nuestro participio, который выучил русский язык. Como hemos dicho con vosotros que el participio tiene características del adjetivo, entonces, igual que los adjetivos, se va a cambiar su forma dependiendo del caso en el que está el sujeto o el objeto con el que está relacionado nuestro participio. Si la palabra студент está en caso nominativo, nuestro participio también tiene que estar en caso nominativo. Pero si nuestro sustantivo студент estaría en el caso genitivo, acusativo, instrumental o prepositivo, nuestro participio activo de pasado también tenemos que cambiar en el mismo caso. Por ejemplo, vamos a coger otra frase con el sustantivo студент en caso genitivo. Aquí no
no hay estudiante el que aprendió idioma ruso. Здесь нет студента, выучившего русский язык. Como veis, la palabra estudiante está en caso genitivo y nuestro participio выучивший también está en caso genitivo con la terminación lleva, выучившего. Por ejemplo, caso dativo. Él llamó al estudiante el que aprendió idioma ruso. Он позвонил студенту, выучившему русский язык. Vemos que nuestra palabra estudiante está en caso dativo, studentu, y nuestro participio выучивший también está en caso dativo con la terminación ему, выучившему. Siguiente caso acusativo. Él vio al estudiante el que aprendió idioma ruso. Он видел студента, выучившего русский язык. Vemos que nuestra palabra estudiante está en caso acusativo y nuestro participio activo del pasado también está en caso acusativo con terminación lleva, que coincide con la terminación del caso genitivo. Y aquí, ojo, cuando hablamos de caso acusativo, siempre tenéis que fijaros si ante nosotros está un objeto inanimado o si tenemos un objeto animado, porque si es un sujeto, un objeto animado, una persona o un animal, entonces nuestro participio activo del pasado en género masculino va a tener terminación lleva. Pero si vemos un objeto inanimado, entonces nuestro participio activo del pasado va a tener la misma forma que en el caso nominativo, va a tener la forma выучивший. Caso instrumental. Ella conoció al estudiante, el que aprendió idioma ruso. Она познакомилась со студентом, выучившим русский язык. Vemos que nuestro sustantivo y nuestro participio ambos están en caso instrumental. Y caso prepositivo. Estábamos hablando sobre el estudiante, el que aprendió idioma ruso. Мы говорили о студенте, выучившем русский язык. La palabra estudiante, student y nuestro participio activo de pasado están en caso prepositivo. Entonces, fijaos bien, nuestro participio activo de presente o de pasado da igual, siempre tiene que estar en el mismo caso que nuestro sustantivo. Pero si vamos a intercambiar nuestro participio activo de pasado de presente por pronombre relativo который, pronombre relativo который no se cambia. Siempre se queda en la misma forma, en la forma de caso nominativo. Por ejemplo, si hemos dicho en el caso genitivo «Здесь нет студента, выучившего русский язык». Vemos que el participio, nuestro sustantivo «студент» están en caso genitivo. Pero si vamos a poner pronombre relativo «который», ¿qué va a pasar? Это студент, который выучил русский язык. La palabra который, которая, которая y которая no se va a cambiar. Siempre se va a quedar en la misma forma. Muy bien, vamos a ver la segunda frase. Es la mujer la que escribió un libro. Esta женщина es la mujer книгу. Y tenemos el verbo de aspecto perfectivo que es написать. Aspecto imperfectivo del verbo escribir es писать y de aspecto perfectivo con el prefijo на, написать. Entonces tenemos que conjugar nuestro verbo en el pasado y coger la forma para él, он. Y él escribió sería он написал. Он написал. Entonces tenemos que hacer el mismo paso. Tenemos que quitar nuestra última letra L y fijarnos aquí en la letra que nos queda al final. ¿Es una vocal o una consonante? Muy bien, es una vocal, es la letra A. Por lo tanto, ¿qué sufijo vamos a añadir? ¿El sufijo vsh o el sufijo sh? Muy bien, vamos a añadir sufijo vsh porque aquí nos queda una vocal. Y entonces tenemos
написавшая. Hemos añadido sufijo vsh y ¿por qué aquí tenemos terminación aya? Porque hablamos sobre una mujer, женщина, es sustantivo de género femenino, написавшая. Esta женщина, написавшая книгу. O lo mismo que hemos hecho en la frase anterior, podemos intercambiar nuestro participio написавшая por la palabra которая. Esta женщина, которая написала книгу. Y ahora vamos a ver con vosotros cómo se cambia nuestro participio activo de pasado написавшая en todos los casos de idioma ruso. Va a tener diferentes terminaciones en diferentes casos y va a coincidir con el caso con el sustantivo que tenemos en la frase. Muy bien, y la última frase, son los habitantes los que compraron nueva casa. Son los habitantes, это жители, новый дом, nueva casa. Y tenemos el verbo de aspecto perfectivo comprar, que es купить, ¿no? Покупать es de aspecto imperfectivo, comprar, y купить es de aspecto perfectivo. Él compró sería он купил. Tenemos nuestra forma en el pasado para pronombre personal él. Lo mismo lo que hemos hecho antes, quitamos nuestro sufijo el y al final vemos una vocal, por lo tanto hay que añadir sufijo vsh. Y tenemos nuestro participio купившие, купившие. ¿Por qué hemos añadido al final la terminación ie? Porque tenemos habitantes en la forma plural. Это жители, купившие новый дом. O si vamos a intercambiar nuestro participio por pronombre relativo которые, sería это жители, которые купили новый дом. Это жители, которые купили новый дом. Y ahora vais a ver cómo se va a cambiar nuestro participio activo del pasado купившие en la forma plural en todos los casos de idioma ruso. Siempre tenéis que fijaros en qué caso está nuestro sustantivo, porque en este mismo caso tenemos que poner nuestro participio activo, o de presente o de pasado. Pero si añadimos el pronombre relativo который, este pronombre estará en la misma forma en todos los casos. Y ahora, por supuesto, los deberes. En este ejercicio hay que formar los participios activos de pasado de los verbos que están entre paréntesis. Muy bien, chicos, hemos acabado la segunda clase sobre los participios. Espero que os haya gustado esta clase, espero que habéis aprendido muchísimo sobre este tema tan complicado. Si todavía tenéis algunas preguntas o algunas dudas, siempre me las podéis escribir por debajo de este vídeo en los comentarios o mandármelas por correo electrónico. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto. Adiós, пока.